Ellos no nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. Nosotros somos un pequeño país, pobre, no tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador, le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Mire, si Bukele se hubiese puesto a colocarle cuidado a las ONGs y a la Corte Penal Internacional, no hubiese hecho absolutamente nada. Hoy es ejemplo mundial y el mismo gobierno de los Estados Unidos hoy ve un ejemplo en El Salvador. A la gente la tienen en condiciones que, digamos, son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos. Mira, a mí no me interesa mucho el lloriqueo de la Organización de Derechos Humanos por los derechos humanos de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores y le hacen la vida imposible a sus compatriotas. Los periodistas solo son una de las herramientas que ellos tienen, no es la única. Pero su trabajo es hacer ver a los buenos como los malos y a los malos como los buenos. Si hay alguien al que le temen hoy en día los políticos blandos, el surderío, los globalistas, es al presidente Nayib Bukele. Y es porque ha logrado desmantelar ese relato, que ha logrado imponer el progresismo. Esas excusas que han impuesto para no enfrentarse a los criminales y que estos se salgan con la suya. Un relato que parece más bien pensado para protegerlos. Y es que el discurso de los derechos humanos parece muy conveniente y a favor de los delincuentes. Y nos ha demostrado que los gobernantes que han manifestado este relato han terminado hundiendo sus países en la delincuencia y en la criminalidad. Muchos me dicen, ¿y cuándo, presidente, usted emula a otros países donde los tiran al piso a comer polvo y piedra y son amenazados de no darles alimentos? Para mí y para nuestro gobierno, esas son violaciones a los derechos humanos. Y nosotros pondremos orden y seguridad respetando la integridad de aquellos seres humanos que también tienen derechos y que no los vamos a violentar. En medio de una crisis de seguridad sin precedentes, donde atentados, secuestros, asesinatos y extorsiones han pasado a ser la noticia de cada día, el presidente de la República, Guillermo Lasso, a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio, aseguró: yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal. Y ha pasado de que a pesar de que estos gobernantes que manifiestan este relato incoherente, mientras los delincuentes y criminales masacran a su pueblo, ellos se han mantenido con esta excusa de que está mal enfrentar a los criminales, afectarlos, de que está mal enfrentar la violencia con la violencia, y con esta excusa se habían mantenido, hasta que llegó el presidente Nayib Bukele y desmontó toda esta narrativa. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Demostró que el país más peligroso del mundo se podía transformar en un país seguro. Y fue así como los ciudadanos comenzaron a voltear a este pequeño país, El Salvador, el pulgarcito de América. Miles de caleños aquí reunidos y aquí Nayib Bukele, el mejor presidente de América Latina. Ojalá Petro le aprendiera a Bukele. Bueno, nosotros queremos un presidente en el Perú como Bukele. Nosotros queremos un presidente como Bukele en el Perú. Todo gracias a que ha llegado un líder que se puso los pantalones, limpió el país, no compró esta narrativa del progresismo, de organismos internacionales, de ONGs. Y ahora podemos ver cómo los ciudadanos de estos países, que tienen gobernantes blandos, que tienen gobernantes que no se enfrentan a los criminales y que la corrupción permite que los delincuentes entren
entren a la cárcel y salgan al día siguiente. Tenemos a estos ciudadanos pidiendo un Bukele, un presidente como el salvadoreño. Hoy fuera la elección presidencial, ¿por quién votarías? ¿Por quién? Por Ucalele. ¿Qué Ucalele? El presidente de El Salvador. Ah, Bukele. Eso. Ukelele, ¿no? ¿Necesita entonces Colombia un Bukele? Exactamente sí. Colombia y Bogotá necesita a Bukele. Necesitamos urgentemente a Bukele. ¿Cómo le hace falta a Colombia un Nayib Bukele colombiano? Que ponga orden acá, señor. Y este precisamente es ese efecto dominó, ese poder del ejemplo al que le temen todos estos gobernantes que critican a Bukele. Y ahora también a la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene algunos políticos chilenos encandilados. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y ya saben, así como a esta gente no le gusta lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele porque con su ejemplo está demostrando que su narrativa es falsa, a plataformas como YouTube no le gusta recomendar este contenido. Y es muy importante que si estás de acuerdo con este contenido, dejes tu like, dejes un comentario allá abajo, puede ser cualquier cosa, un corazón, saludos. Esto nos ayuda para seguir dando la batalla en contra de toda esta gente que está atacando el sentido común, que está intentando imponer estas narrativas incoherentes. Y puedes apoyarnos simplemente con un like, con un comentario para que tengamos más alcance y todo el mundo se entere de esto, ya sabes. Y ahora tenemos que todos estos señores, estos gobernantes blandos, incoherentes, defensores de delincuentes, que manifestaban esta narrativa de proteger los derechos humanos, que no aplicaban mano dura por una perspectiva moral, que entienden que a los delincuentes no hay que afectarlos porque son víctimas del sistema, que hay que ayudarlos, que hay que protegerlos, que hay que encaminarlos. Ahora tenemos que sus ciudadanos se han dado cuenta que esa historia que ellos manifiestan es falsa, que el Estado debe proteger los derechos humanos, pero de las personas honradas y trabajadoras, porque a los criminales no les importa, ellos no tienen moral, ellos están dispuestos a quitarle la vida a alguien por un teléfono, por unos zapatos. Entonces el Estado debe tener la prioridad de proteger a las personas buenas, a las personas de bien. Me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate, pero no tiene manos. Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las 2 manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano a la señora. De la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. Porque tienen derechos, sí, pero no más derechos que los demás. Y esta lógica parece muy difícil de entender para todos estos señores progresistas, zurdos, que ahora tienen como enemigo al presidente Nayib Bukele porque desmontó su narrativa, porque demostró que estas propuestas intelectuales, filosóficas de que a los delincuentes hay que encaminarlos con ayudas sociales, que hay que tratarlos de cierta manera, que hay que contemplar que ellos están allí porque son vulnerables y que roban para comer. Esta narrativa se desmonta fácilmente cuando nos damos cuenta que la mayoría de personas humildes son personas trabajadoras y que solo hay un pequeño porcentaje de inadaptados que quieren vivir de manera fácil, que salen a robar para consumir sustancias, que como les digo están dispuestos a quitarle la vida a cualquiera por sus pertenencias. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca. Esta gente no tiene moral y el Estado no debería priorizarlos a ellos.
y defenderlos. La justicia se tiene que cumplir y estos delincuentes no se pueden salir con la suya, con el apoyo de la política, con el apoyo de estos gobernantes. Y esto ha sido demostrado por las políticas del presidente Nayib Bukele. Cambió la realidad del país más peligroso del mundo. Un ejemplo que, claro, ha dado un vuelco en la política. Ahora tenemos a candidatos políticos, a políticos emergentes, que tienen como bandera las políticas de Bukele. Tenemos casos en Chile en donde los candidatos políticos ofrecen como propuesta ser como un Bukele, aplicar las políticas del Salvador. ¿Le gusta el modelo Bukele a usted? Pero yo creo que han tenido un tremendo éxito. O sea, por ejemplo, hacer estas cárceles enormes donde a la gente la tienen en condiciones que, digamos, son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos. Mira, a mí no me interesa mucho el lloriqueo de las organizaciones de derechos humanos por los derechos humanos de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores y le hacen la vida imposible a sus compatriotas. La renuncia de excomisionado de Derechos Humanos de El Salvador se debe a presunta incorporación al equipo de candidato presidencial chileno. Este señor, ¿qué vendría a hacer en tu equipo? Este señor viene a transferir la experiencia que se hizo en El Salvador en materia carcelaria. Tenemos el mismo caso en Colombia. En cuanto de Corte Penal Internacional y de Derechos Humanos, vamos con toda contra la guerrilla. Y algún día Dios me permite gobernar, va a ser sin miedo a ningún tipo de Corte Penal Internacional, pero esa talanquera de que los derechos humanos de los bandidos, no, los derechos humanos de la gente trabajadora y honesta, los bandidos que respeten y que reciban lo que merecen. Mire, si Bukele se hubiese puesto a colocarle cuidado a las ONGs y a la Corte Penal Internacional, no hubiese hecho absolutamente nada. Hoy es ejemplo mundial y el mismo gobierno de los Estados Unidos hoy ve un ejemplo en El Salvador. Entonces no se preocupe, a mí no me atemoriza qué cuento de Corte Penal Internacional y de Derechos Humanos, vamos con toda contra la guerrilla, con toda contra la guerrilla. Valoro y aplaudo lo que ha hecho Bukele a través del tiempo y creo que ese es un factor importante para la transformación de una nación. Yo llevo 20 años sacando jóvenes de la droga y de la delincuencia. La oportunidad ha estado, pero es que hay personas que solo quieren vivir en la delincuencia. Petro tiene tantas cosas que se imagina que puede hacer unas buenas, otras malas, pero no cumple ni el 10% de lo que... Desde Perú tenemos a políticos pidiendo ayuda a El Salvador, pidiendo ayuda a Nayib Bukele. El plan Bukele ha hecho milagros en El Salvador. Estamos en contacto con su equipo de seguridad y queremos implementar algo similar. Políticos mostrando que hay otro camino que se ha comprobado. El Salvador es un ejemplo de esto, para enfrentar la criminalidad en sus países. Y no olvidemos de la propuesta insignia de todos estos políticos, la construcción de megacárceles. El problema de las cárceles es que hoy son un hotel para los bandidos. Cada bandido nos cuesta 3 millones de pesos mensuales. Y eso no se lo gana un empleado promedio colombiano. Nosotros vamos a construir 3 megacárceles y a 100.000 personas, que va a costar mucho menos. Y el que no trabaje, no come. Santiago, ¿y cómo va a ser con las ONG y los organismos internacionales? Los espero con ansias. A los que defienden a los bandidos. Se los voy a entregar con moño para que se los lleven. Pero aquí ni un peso más pagamos los colombianos por ellos. Este es construir un mega penal como lo hizo Bukele, hay que aplaudir y reconocer eso. Lo hizo en solamente 7 meses, el SECOT, Centro de Confinamiento y Terrorismo. Solo 7 meses hizo un penal inmenso. Una mega cárcel. Por eso yo hablo mucho de la voluntad política, de la decisión política y de querer hacer las cosas. Si no las quieres hacer, eres parte del sistema de delincuencia, pues. Inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, en Ecuador se levanta la cárcel del Encuentro, un inhóspito paraje de la costa. Estas son imágenes de la cadena internacional CNN. En cerca de sus 37 hectáreas y 14.000 metros cuadrados de construcción, el sitio contará con tecnología de vanguardia en seguridad, así como otros sistemas de videovigilancia atados a la inteligencia artificial. Esto se monitoreará en tiempo real en el comportamiento de las personas recluidas. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anticipó la construcción de la prisión, que tiene una capacidad para 800 prisioneros. Desde que comenzó su gobierno, además ha resaltado en múltiples ocasiones que está inspirada en el modelo de prisiones de máxima seguridad, como la que se construyó en El Salvador. Se ha demostrado que las cárceles en nuestra región son centros de operaciones de los delincuentes, porque es desde allí donde continúan operando, y es por el ejemplo de Bukele, la demostración de que sí se puede limpiar un país que era el más peligroso del mundo, que era un sector de la política, el sector de la política coherente, entendido que la seguridad es la base para la reconstrucción de un nuevo país, que hay que limpiar las calles,
que hay que darle paz a los ciudadanos para que caminen con tranquilidad, con libertad. Y todo esto lo ha demostrado el gobierno de El Salvador de la mano del presidente Nayib Bukele. A pesar de todos estos cuestionamientos de violaciones de derechos humanos, de que Bukele es un peligro para la democracia, de que le digan dictador, sin importar de todos estos cuestionamientos, el presidente Nayib Bukele se ha hecho cargo de una situación que era bastante compleja. Una situación que supuestos expertos habían manifestado que era imposible de resolver. Y es que era imposible de resolver porque la receta que ellos querían aplicar era seguir dándole fuerza a los delincuentes. Y cuando el presidente salvadoreño demostró que ese no era el camino, que esa receta era un fiasco, era una receta fracasada, elaborada para que fracasaran, fue allí cuando El Salvador comenzó a cambiar, hasta el punto de que hoy es un ejemplo y un referente para todos estos países, para todos estos ciudadanos, para todos estos políticos. Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué opinan de todos los mensajes, de todos los llamados, de toda esta gente aclamando a un presidente como Bukele? ¿Qué opinan de las posturas de estos políticos que tienen como propuestas seguir los pasos de Bukele en sus países? Déjenmelo ya abajo en los comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan del temor, de todo el surderío, el globalismo? De que el nombre de Bukele cada vez suena más fuerte, que no han podido con él. Y a pesar de todas sus campañas de desprestigio, utilizando sus medios de comunicación, la gente sigue queriendo un presidente como el salvadoreño. Déjenmelo ya abajo en los comentarios. Ya saben, mi gente, muy importante, dejen su like, compartan este video, no olviden suscribirse, activar las notificaciones. Ya saben que a YouTube no le gusta recomendar este contenido, así que necesitamos de su apoyo, dejando un like, un comentario allá abajo, puede ser cualquier cosa, un corazón, envíen sus saludos, pueden dejar el emoji de una mano arriba, esto nos ayuda para seguir dando la batalla. Les agradezco todos sus comentarios, mi gente, ya saben, yo soy Gau y nos vemos en el próximo video.